¿Qué pasó, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villavilla por acá. Espero que ya se les haya pasado el mal sabor de boca, ¿verdad? Después de la eliminación del fin de semana, ya vuelta a la página, muchachos, fue muy doloroso, la forma muy cruel también, pero bueno, no queda de otra más que pensar en el 15 de diciembre, que es cuando reporta de nueva cuenta el rebaño sagrado. Ya queremos volver a ver a las Chivas de Gabriel Milito y bueno, va a surgir muchísima información en los próximos días, en las próximas horas del mercado de fichajes. Noticias reales, noticias de humo, pero aquí a lo largo de estas semanas les estaremos dando rumbo de acuerdo con la información que podamos ir obteniendo y vamos a ir desmenuzando poco a poco cómo está el panorama. Vamos a platicar de la salida ya, esa información que he podido confirmar, la salida del vaquero Cade Cowell del rebaño sagrado con destino a la MLS, al Red Bull de Nueva York. Vamos a platicar también de que Ricardo Marín, el 4K, ya se despidió de la afición del Puebla y todo apunta a que el 15 tendrá que presentarse con el plantel del rebaño sagrado para las pruebas físicas y médicas. También vamos a platicar de cómo está el panorama con el Cuate Sepúlveda, porque hubo aficionados de Cruz Azul que le dieron un mensaje ayer después de que terminó el último entrenamiento de la máquina antes de enfrentar a los Tigres. Información de Brian Gutiérrez. Así que hay información para echar para arriba, muchachos. Vámonos entonces con los detalles de la salida del vaquero Cade Cowell. El vaquero Cade Cowell ya no va a continuar con el rebaño sagrado para el próximo torneo. Es información que he podido confirmar, muchachos. Entonces se termina esta etapa del vaquero con el Guadalajara, un futbolista que llegó hace 2 años, con 20 años, muy joven, una promesa que venía de la MLS y que ya tenía bastante tiempo de juego acumulado. Estamos hablando que el vaquero Cade Cowell ya tiene más de 200 partidos oficiales con 22 años de edad. Sin embargo, es una realidad que en las últimas semanas Gabriel Milito no lo tenía considerado. Cowell solamente jugó el 32% de los minutos en la fase regular de este torneo y fue titular el domingo cuando enfrentó Chivas a Cruz Azul, hizo el gol que abrió el marcador, pero la presencia de Cowell se debió básicamente a la lesión de la Hormiga González. Imagínense cómo estaban el Chicharito Hernández y Alan Pulido para que Cowell, que no había sido convocado siquiera en las últimas semanas, se quedaba fuera, no iba ni a la banca Cowell, arrancar el juego más importante de la temporada como titular. Bueno, pues al vaquero le informaron que no entra en planes de la institución. Desde hace algunas semanas ya se venía manejando este asunto. Sus representantes comenzaron a buscar opciones. Se habló incluso en México de alternativas como Rayados de Monterrey y la propia máquina de Cruz Azul, pero en Guadalajara no estaban muy convencidos de querer negociar al vaquero en el fútbol mexicano, por lo cual pues sus allegados, ¿no?, los que le llevan la carrera, comenzaron a buscar alternativas en la MLS. Se hablaba de un posible regreso al San José, lo cual quedó descartado. El Real Salt Lake también estuvo por ahí interesado, hasta que se da finalmente esta opción del Red Bull de Nueva York. El vaquero Cowell se va a préstamo con esa institución, por lo cual Chivas todavía mantendrá de cierta manera el activo, salvo que el Red Bull de Nueva York se lo quiera quedar, ¿no?, a este futbolista que tuvo sus momentos. Me parece que Cowell nunca se le logró encontrar la posición adecuada donde pudiera explotar todas las cualidades, porque siempre lo vimos por fuera, tratando de buscar el mano a mano, pero realmente en el mano a mano no era de los jugadores que ganara constantemente esos duelos. La velocidad, sobre todo en el contragolpe, ahí sí es donde veíamos explotar al vaquero. Ahora con Milito, que llegó el entrenador argentino, lo usó más de centro delantero y sí tuvo alguno que otro bueno partido, pero realmente no pudo explotar. Yo creo que al vaquero le haría bien jugar detrás del centro delantero. Con esa potencia que tiene para los piques al espacio, podría encontrar alternativas si se combina con el centro delantero, pero bueno, al final de cuentas, decisión también de la dirección deportiva, respaldada por el cuerpo técnico de Milito, en el sentido de que ya no contarían con el vaquero para el próximo torneo, para el próximo año, y entonces finalmente se llega a este arreglo. Incluso Cowell, en alguna parte del torneo, cuando se hacían algunos trabajos en donde se tenían que ocupar a cierto número específico de futbolistas, pues ya de pronto el vaquero ni siquiera en esos ejercicios formaba parte, lo ponían a entrenar otras cosas con Pulido, con Brizuela, ¿no? Entonces sí, ya esa situación
pues también tenía, por supuesto, con incomodidad al jugador, de tal manera que pues se da esta salida ya del vaquero Cowell al fútbol de la MLS. Desearle éxito, por supuesto, a Kate Cowell. Ahora nos vamos con el asunto de Ricardo Marín, el 4K Marín, que ya se despidió por medio de este video que publicó a través de sus cuentas oficiales. El 4K le agradeció a la Franja del Puebla, con la que disputó 32 partidos. Marín se termina yendo al conjunto del Puebla una vez que llega Alan Pulido a la institución rojiblanca. Cuando se dé el regreso de Pulido, Marín se va a préstamo con el conjunto poblano, juega 32 partidos, anotó 9 goles y dio 4 asistencias. Y en las últimas semanas hemos visto muchos guiños de Marín, que es obviamente un activo del Guadalajara porque tiene contrato con el equipo. Hemos visto muchos guiños, que si estaba viendo el partido, que si pendiente de los rojiblancos. O sea, él está con muchas ganas, evidentemente, de regresar a la institución, toda vez que la delantera prácticamente sufrirá una reconfiguración, porque tenemos a la Hormiga González, pero ya no va a estar el Chicharito. A Pulido andan buscando a ver dónde lo ponen. Teun Wilke, que tampoco ha sido considerado por Milito, por ahí pudiera irse a préstamo a otro lado. Entonces está esta alternativa de la Hormiga, está lo del 4K Ricardo Marín y la posibilidad que existe de Ángel el Cuate Sepúlveda, que ya platicaremos el mensaje que recibió por parte de la afición de Cruz Azul, pero es una realidad que ahí está Ricardo Marín tratando de recuperar, de buscar esta revancha con Guadalajara, un elemento que en su momento, la verdad, me parece que puede aportar y que aportó con Chivas. De pronto la afición comenzó a meterse con él a raíz del año muy malo que tuvo toda la institución y que no era un equipo demasiado goleador o que tuviera muchas ocasiones de gol. A Marín constantemente se le señalaba, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas con el Puebla le fue bien y me parece que es un elemento que puede aportar bastante al ataque del Guadalajara. Muchachos, y hablando del asunto de los delanteros, este tema del Cuate Sepúlveda que tanto ha llamado la atención en las últimas horas, este futbolista que ya está próximo a cumplir 35 años, pero que en los últimos torneos, la verdad es que es de los elementos mexicanos, de los delanteros mexicanos con mayor efectividad frente al arco, fue campeón de goleo en la Conca Champions, o sea, es decir, con Cruz Azul ha tenido muy buenos minutos el Cuate Sepúlveda, y ante insistir esta reconfiguración que se presenta en el ataque, en Guadalajara están interesados por el Cuate y bueno, pues las cosas van encaminadas, habrá que esperar cómo va ese asunto. Por lo pronto, los aficionados de la Máquina le pidieron al Cuate que pensara, ¿no?, la situación antes de también ponerse de acuerdo con el Guadalajara. Los aficionados de Cruz Azul no quieren que se vaya el Cuate Sepúlveda y vean lo que le dijeron ahí en la Noria cuando terminó el entrenamiento de la Máquina, el último antes de enfrentar a Tigres en las semifinales. En Chivas no vas a ganar nada. Mami, foto, valoramos foto. Gracias. ¿Cómo los ven? Ahora resulta, en Chivas no vas a ganar nada, como si el Cruz Azul fuera un equipo que hubiera ganado muchísimo en los últimos años. O sea, que tampoco se nos agranden nuestros amigos del Cruz Azul, porque tienen una liga en los últimos 28 años. O sea, tampoco es como que hayan sido pentacampeones o que hayan estado cosechando título tras título y vitrina tras vitrina abierta, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente pues habrá este pique otra vez con los aficionados de Cruz Azul a raíz de lo que pasó en la liguilla y por supuesto lo que ha pasado con el Chiquete, con Romo, con el Piojo y ahora con Sepúlveda. Así que veremos en qué termina esta novela del Cuate, que podría vestirse de rojiblanco para el próximo torneo en esta nueva etapa del ataque de el Guadalajara. Y vámonos con esta información de Brian Gutiérrez, que de acuerdo con la página 365 Scores, habría un acuerdo verbal de Chivas con el futbolista, o sea que ya se habrían arreglado en el tema salarial y que lo que faltaría sería que Guadalajara se arreglara con el Chicago Fire para poder hacerse de los servicios de este mediocampista de 22 años que recientemente sacó su pasaporte mexicano. Esa es información que sale de este sitio.
Habrá que ir monitoreando. Les prometo, investigaré de cómo está ese asunto de Brian Gutiérrez, mediocampista que ha llamado la atención en las últimas semanas, muchachos. Y este miércoles arrancan las semifinales del torneo, doble cartelera en Azteca 7, los esperamos. Cruz Azul contra Tigres a las 7 de la noche desde el Estadio Olímpico Universitario. Allá andaremos en el terreno de juego. Me va a doler muchísimo estar observando otra vez las porterías malditas de Ciudad Universitaria, la que da hacia el costado, bueno, hacia la rectoría, que fue donde Rafa Medina falló el penal en aquella final del 2004, y la otra que da hacia Insurgente Sur, que es donde Javier Hernández voló el penal el fin de semana. Bueno, pues allá andaremos en el Tigres contra Cruz Azul, la visita de la U de Nuevo León a la máquina, y al terminar, insisto, doble cartelera en Azteca 7, Monterrey recibe a los Diablos Rojos del Toluca. Chivermanos, por lo pronto es la información que tenemos. Cualquier novedad, ya lo saben, nos volvemos a conectar. Cuídense mucho y andamos en contacto.